Estado regional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Estado Regional, esta vez con un invitado bastante contingente. Él es el doctor Álvaro Salazar, climatólogo del Centro Científico SEASA, de profesión ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile, y después vamos a andar en otra parte ahí de su currículum. Doctor, muy bienvenido a este espacio y también muchas gracias por haber accedido a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá, conversar. Bueno, estamos en un año que ha sido bien distinto a los años que venimos viendo en relación a lo que tiene que ver con cómo se comporta la lluvia, el clima. No me quiero equivocar ahí en el término, pero se habla mucho del fenómeno del Niño. ¿Estamos ahora en presencia del fenómeno del Niño? Estamos en presencia del fenómeno del Niño y se espera que el máximo de este fenómeno ocurriría entre noviembre y enero de este mismo año. ¿Y qué quiere decir eso? Porque quizás, no sé, se relaciona mucho con lluvias, pero ¿es netamente ver lluvias en ese periodo que usted acaba de decir? ¿O quiere decir que se van a presentar otro tipo de eventos meteorológicos? Sí, básicamente el Niño es un calentamiento del Pacífico tropical. El Pacífico es gigantesco, el océano más grande del planeta. Entonces la cantidad de humedad y vapor de agua como fuente para la precipitación es gigantesco. Entonces el Niño en general es como el telón de fondo. Y hay otros, es como el escenario, donde en una obra que es como la precipitación extrema de Chile Central. Y sobre este escenario se disponen otros también fenómenos de variabilidad climática, porque el Niño en realidad tiene un ciclo de entre 3 y 7 años. El último fue aproximadamente el 2023, ¿cierto? Y hay otros fenómenos también que conjugados podrían aumentar la probabilidad de precipitación extrema en Chile Central y en el norte también, como ha ocurrido estos últimos días. Claro, y al final es lo que llama más la atención, porque pareciera que nuestra tierra no aguanta tanta lluvia como pedimos a veces, que hablamos mucho de la situación actual. Yo quería también consultarle, doctor, si es que este temporal que vimos recién en julio, primero que todo, para ustedes los expertos, ¿tiene similitudes con lo que ocurrió en 1997? Porque mucha gente así lo mencionó, o al menos cuando uno le preguntaba, había visto así la quebrada, había visto el río, se acordaban de este número, 1997, de este año. ¿Ustedes lo que han podido ver hasta ahora, el temporal tuvo similitudes con lo que fue 1997? Tiene similitudes y diferencias. Por ejemplo, el Niño en el que estamos ahora se parece en configuración al del 97 y va a seguir aumentando. Sin embargo, el 97 hubo precipitaciones separadas entre días secos, por lo tanto el impacto, claro, fue bastante significativo, pero en julio reciente hubo principalmente 3 eventos y el tercer evento fue el catastrófico. El primer evento saturó los suelos, el segundo evento terminó de saturar los suelos y aguantábamos relativamente bien, se activaron diversas quebradas, pero ya el tercer evento del domingo llovió sobre suelo saturado y ese fue el evento que ya la tierra no pudo absorber más agua y todo eso escurrió. Y esa es la gran diferencia de la distribución de la precipitación en el 97, que fue un poco más distribuida en el tiempo. Claro, porque ahora estamos a puertas, entiendo yo, de un nuevo evento climático. O sea, ya esta semana se había anunciado para los días martes, miércoles. Después hablábamos del día viernes, una cosa que desde lo que yo he podido ir revisando se ha ido debilitando y se ha ido moviendo el fin de semana, lunes, martes de la próxima semana. ¿Por qué cambia tanto el pronóstico? Porque cuando a veces nosotros le consultamos a su colega Tomás, meteorólogo de SEASA, él nos entrega un pronóstico y ocurre tal cual. Pero en esta ocasión él nos ha dicho esto se tiene que ir monitoreando día a día. ¿Por qué ocurre eso? Sí, bueno, Tomás es la mejor persona a responder esa pregunta. Yo lo que podría decir es que eh, las características meteorológicas de la precipitación de julio se diferencian de las características meteorológicas de la precipitación que ahora está ocurriendo, por ejemplo, en Copiapó. La fuente de humedad está posiblemente más orientada a la costa de Perú, Ecuador, que es un Niño también bien intenso, con una anomalía de temperatura bastante alta. Y es una precipitación que está asociada a rayos, a truenos, a granizos, y en general es muy difícil de predecir. Eso es lo que generalmente en las conversaciones que tenemos dentro de SEASA y SEASAMET específicamente ha sido una de las características de este evento, el más reciente.
Bueno, me gustaría también preguntarle un término que hemos ocupado mucho en este espacio y bueno, todo nuestro noticiero, que es la palabra sequía. Pero también aparece al costado de la palabra desertificación. ¿La región de Coquimbo está en sequía o ya estamos en un proceso de desertificación? ¿O es lo mismo o es distinto? Estamos en las dos y cada uno son conceptos distintos. La sequía se refiere más a las condiciones de fuente de agua, que puede ser precipitación, que se le llama también sequía meteorológica, cuando no llueve. Hay una sequía también que es hidrológica, que pese a que pueda llover algo, la gestión del agua no permite que se distribuya equitativamente entre todos los usuarios. Eso es una combinación entre lo que es meteorológico, pero también de uso y gestión del agua. Y la desertificación, a la desertificación se le agrega el uso que nosotros los humanos tenemos en el territorio. Por ejemplo, la pérdida de la vegetación natural es un componente muy importante en la desertificación. Y ese es un gran problema para la región de Coquimbo. La región de Coquimbo entre el 70 y el 90% está en una condición degradada o muy degradada. Y eso es porque hemos perdido la capa vegetal protectora y generadora de suelo que permite amortiguar la escorrentía superficial y amenguar los efectos negativos de estos eventos extremos. Además, la vegetación produce una disminución considerable de temperatura superficial, aparte de todos los beneficios que tiene sobre la biodiversidad, por ejemplo, pero es muy importante para el ciclo hidrológico de la vegetación. Y en la región está bastante degradada. Y respecto a ese punto, me gustaría entrar ya en el tema de la agricultura, porque es una de las principales actividades, en realidad sustento de gran parte de la región de Coquimbo. ¿Qué pasa con todos estos cambios? ¿Es sostenible finalmente mantener, por ejemplo, los mismos cultivos que hay a la fecha o en algún momento va a tener que haber un cambio de chip y decir, nuestro suelo ya no sirve para, por ejemplo, plantar esto, tenemos que avanzar a otro tipo de plantaciones? Esa pregunta es súper interesante porque por un lado, la agricultura se ve beneficiada, ¿cierto?, de este niño, ¿no?, que trajo esta lluvia y aumentó el agua almacenada en los embalses de la región y amortigua un poco la sequía, ¿sí? Pero recordemos que estamos en una sequía estructural. Pero el niño viene acompañado de otro fenómeno también, que es tan importante como la precipitación, que es un aumento de la temperatura. No sé si te has fijado que este invierno ha sido extremadamente cálido en Serena. Yo me he dado cuenta que hay de todo clima. Sí, Hay pero la temperatura calor, en general sí, 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 es... sí. Ayer hizo un poco más de frío producto del evento de precipitación que hubo, o sea, el evento meteorológico, pero en general Es un invierno más cálido. el invierno ha sido muy cálido y eso Sí. para la agricultura es súper importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió en el 2023? En el 2023 el invierno también fue muy cálido y esto es especialmente relevante para los fruticultores de la región. ¿Por qué? Porque los árboles, las distintas variedades de fruta necesitan acumulación de horas frío, que son determinados números de horas durante el invierno con temperatura que generalmente bajo los 7 grados. Y eso es muy importante para la formación de la flor y después el fruto y después la comercialización de ese fruto. Entonces, el 2023 hubo un problema en baja de productividad importante dentro de la región, sobre todo en el área de la fruticultura, lo cual significa que, dadas las temperaturas mínimas que estamos teniendo en este invierno, podría eventualmente repetirse ese problema. Ahora, volviendo a la pregunta que tú me hacías, que es súper interesante, por ejemplo, en el SEASA nosotros hemos producido proyecciones climáticas a escala diaria hasta el 2100. Entonces, nosotros se podría utilizar esa información, por ejemplo, para establecer cuáles son, si conjuntamos esa información con los requerimientos de agua y de determinadas horas frío de distintas variedades de frutales, por ejemplo, nosotros podríamos eventualmente mapear cuáles serían aquellas variedades que, dadas las condiciones y dadas las proyecciones de cambio climático a mediano y largo plazo, podrían tener mayor riesgo. Y también tenemos que ser positivos en pensar que también se generan oportunidades y que, dado el aumento de temperatura promedio, podríamos tal vez tener la oportunidad de aumentar la variabilidad de producción de frutales u otros tipos de vegetales dentro de la matriz productiva agrícola de la región también. Esa información que tú me acabas de mencionar que ustedes producen es de acceso público, se trabaja la academia que son ustedes con mundo privado público. Te lo pregunto para saber hacia qué dirección, porque a veces se toman decisiones por parte de las autoridades y de las empresas que
no siempre tiene este sustento tan importante como tú lo mencionas. Esencialmente toda esa información es pública porque ha sido financiado por proyectos del Estado de Chile. Por lo tanto, es de libre acceso. Sin embargo, estamos en proceso ahora de publicación de esa información y de poner esa información disponible en el geoportal del SEASA para acceso a científicos o cualquier persona interesada a nivel nacional e internacional. Tú recién mencionabas la palabra o el concepto sequía estructural. Y yo tenía preparada la pregunta si es que las lluvias de este año pueden de alguna forma revertir la situación hídrica actual. Puede sonar un poquito fantasioso, pero mucha gente piensa que quizás vamos a salir de esta situación. ¿Es posible o no? Nosotros siempre decimos que cuando hablamos de la mega sequía, ¿cierto? Cuando hablamos de esta gran sequía que partió el 2009 y recién ahora algo se alivia, siempre dijimos que esta sequía no necesariamente significa que podrían haber años, especialmente años niños, donde la precipitación fuese muy alta y con las características que ya científicos climatólogos del mundo habían predicho que un cambio en esta frecuencia que mencionaba hace un momento atrás. Es decir, mucha precipitación concentrada en pocos días. Por ejemplo, el envase claro lleno puede aportar agua aproximadamente en años de sequía durante 8 años. Entonces, en promedio, podríamos tener agua por los próximos 3 a 4 años. Pero la sequía, que es estructural, seguramente va a volver. Además, en general, no siempre, porque en clima siempre nosotros hablamos de posibilidades y probabilidades, porque el clima tiene un comportamiento a veces difícil de predecir, sobre todo la meteorología, como se ha visto últimamente. Pero en general, cuando los niños han sido muy intensos, como vienen seguidos de la niña, es decir, el ciclo contrario, que es un enfriamiento del Pacífico. Y este enfriamiento del Pacífico para Chile Central, para la región de Coquimbo, está asociada más bien a una disminución de las precipitaciones. No se puede asegurar, pero en general en el pasado sí. Sin embargo, el clima ahora nosotros también nos ha sorprendido con cosas relativamente nuevas y están pasando cosas que antes no están ocurriendo, como este tremendo evento. Por ejemplo, si nosotros analizamos la estación hay una estación en el bosque del Parque Nacional Fray Jorge. Esta estación precipitó durante este evento de julio más de 244 milímetros. Y eso es más de 6 veces el promedio de julio de todos los años del registro que se inició en 1980. Y es el 200% del promedio anual. Es decir, en 3 días llovió prácticamente lo que debiera llover en 2 años, que es más o menos el patrón que nosotros hemos identificado en otras estaciones meteorológicas, incluyendo La Serena. Bueno, y estas precipitaciones que se acumularon en pocos días, que quizás probablemente se puedan dar en lo que queda de aquí a fin de año, nos hace a muchos preguntarnos, quizás para muchos es lógico, pero no tanto, ¿por qué no tenemos la misma capacidad de que nuestros suelos absorban, como por ejemplo en la zona sur del país? ¿Por qué nos pega tanto un temporal como el que tuvimos y se convirtió en una emergencia? En muchos casos también tragedia, hay que decirlo, cuando lluvia en esta magnitud llega a la zona sur y no es así. ¿Qué nos diferencia? Uno de los componentes principales es que en el sur hay bosque. El bosque es un gran productor de suelo y el suelo es como una esponja que absorbe el agua, es decir, no escurre inmediatamente, es una esponja y va soltando el agua de a poco, ¿cierto? Y en el sur es típico que hay vertientes que todavía tienen agua durante la estación seca. Y esto ocurre aproximadamente hasta la región de Valparaíso. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros sacamos esa vegetación? En el caso de acá de la región, ¿qué pasa si nosotros en una quebrada sacamos toda la vegetación en una pequeña microcuenca, por ejemplo? Cuando llueve de partida, esa vegetación lo que hace es intercepta la precipitación y no llega directo al suelo. Llega como forma de gotitas al suelo. Ese suelo, como esa vegetación está saludable, ese suelo es más profundo, por lo tanto tiene una mayor capacidad de amortiguar esa agua. Y funciona como una esponja que va soltando el agua de a poco. Si nosotros sacamos toda esa vegetación, la precipitación que llegue va a escurrir inmediatamente a los cursos y se van a generar estas activaciones de quebradas feroces que hemos visto. Entonces, una de las cosas que nosotros también tratamos de transmitir es la conservación de nuestra vegetación y la recuperación y restauración de la vegetación natural de la región, porque no desde una perspectiva ecologista, sino de una perspectiva netamente ecosistémica,
netamente de un componente súper importante del ciclo hidrológico, que es la vegetación en conjunción con el suelo mismo. O sea, para poder entenderlo mucho más simple, si seguimos avanzando, como hemos ido en muchas partes del territorio, sacando la vegetación, es probable que veamos muchas más imágenes como las que vimos en el temporal, ¿no? Exactamente. Porque hay muchas quebradas que se activaron en zonas donde incluso habían viviendas acá en la ciudad de La Serena y Coquimbo. Sí, ese es un problema que... Este fenómeno, lo que ocurrió, muy lamentable porque algunas personas perdieron su vida, lo cual es muy triste. Entonces, nosotros como centro científico estamos tratando de entender, porque es un fenómeno que en realidad es una tremenda oportunidad para entender qué es lo que pasó, entender por qué algunas quebradas se activaron, entender con cuánta precipitación precedente la quebrada se activó, de manera que nosotros podemos tal vez, si nosotros logramos llegar al punto de entender el funcionamiento y el comportamiento de este evento en términos de la hidrología de superficie, del caudal, de las quebradas que se activaron, nosotros podríamos identificar cuáles son justamente las zonas de riesgo, de manera de entregar la información a aquellos que tienen responsabilidad de tomar decisiones con información que es robusta, que es científica, que está validada, que son datos que son tremendamente importantes. Incluso estamos tratando de utilizar imágenes satelitales también para entender el fenómeno en sus múltiples dimensiones, digamos. Bueno, Álvaro, ya estamos llegando al cierre y me gustaría preguntarte algo relacionado a lo que acabas de mencionar. Este trabajo que ustedes realizan y que finalmente también intentan entender un poco qué es lo que está sucediendo, juntando hartos aspectos, o sea, el fenómeno del niño con la forma en la que avanza la región de Coquimbo. ¿Es posible de alguna manera evitar emergencias como la que sucedió o no es tan posible? No es posible evitar la amenaza, que es la amenaza climática, va a seguir ocurriendo, puede ser en 10, 5, no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque hay evidencia también de que los fenómenos del Niño tenderían a intensificarse con cambio climático, pero yo creo que sí es posible que trabajemos en conjunto nosotros, el centro, con tomadores de decisión, con las municipalidades, con el gobierno regional, para hacer un diagnóstico bastante certero y profundo de lo que ocurrió y a partir de ahí generar propuestas y herramientas y zonificar aquellas zonas que podrían constituir un peligro para el próximo evento que va a venir, sí o sí va a venir, y de manera tal que podamos disminuir los efectos negativos la próxima vez, digamos. Álvaro, te quiero dejar este espacio final para que hagas una invitación a toda la gente que le interesa saber un poquito más del tema, a que ingresen al sitio web de ustedes. Yo lo ocupo mucho como periodista, pero creo que también uno como persona natural interesado en el tema puede acceder, así que me gustaría que también hicieras la invitación. Sí, pueden visitar seasamed.cl. En seasamed.cl tenemos en línea 40 estaciones en distintas zonas de la región. Y además, fíjense, ahora que está la inteligencia artificial, las personas tenemos distintas variables. Por ejemplo, tenemos evaporación potencial, tenemos humedad relativa, tenemos temperatura del aire, y las personas pueden ver cómo ha sido la temperatura del aire los últimos 12 días. Mi sugerencia sería, ocupen inteligencia artificial, ChatGPT, pregunten qué significa cada variable y pueden así ustedes mismos hacer ciencia y, por ejemplo, definir qué tan saturado está el suelo con esas mismas variables, porque sí es posible responder con la información que está en SEASAMED qué tan saturado está el suelo. Así que eso sería una tarea como muy interesante que en realidad uno puede ver solo números, pero si uno investiga un poquito más, no es tan difícil y es posible que cada nosotros saquemos como el científico que creo como niño que todos somos todavía. Así que yo creo que esa sería como una sugerencia así bastante práctica en relación a eso. Bueno, nos quedamos con esa invitación entonces, la información de ustedes más la IA, ahí todos pueden descubrirlo. Doctor Álvaro Salazar, climatólogo del Centro Científico SEASA, le quiero agradecer mucho el tiempo, Gracias, fue muy explicativo y nos sirve mucho entender lo que está sucediendo hoy día en la región de Coquimbo. Muchas gracias, Magdalena, encantado. Estado regional.